Le saludo a Leticia Gaitán. Lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida terminó convirtiéndose en una pesadilla. El joven nicaragüense Wilber Urbina García, de 18 años, fue detenido por agentes de ICE en California apenas un día después de graduarse con honores de la secundaria. Wilber llegó a Estados Unidos en 2022 junto a su madre y su hermana menor, como parte de una solicitud de asilo. Su sueño era ingresar a la universidad para estudiar medicina. Sin embargo, durante una cita migratoria fue detenido por las autoridades de inmigración. Su madre, Yadira García, relató el duro momento que vive la familia. Para mí ha sido muy difícil porque de la alegría pasamos a la tristeza. Él no pudo gozar lo que tanto anhelaba, dijo Yadira García a medios estadounidenses. Según explicó la familia, un funcionario le indicó que la situación migratoria del joven cambió al cumplir la mayoría de edad. Como él ya cumplió 18 años, no puede estar en el mismo trámite de su mamá y su hermana, que es menor de edad, dijo Yadira García a los medios. El caso ha generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones que acompañan a solicitantes de asilo, debido a la incertidumbre que enfrentan miles de familias con procesos migratorios pendientes en Estados Unidos. Por ahora, el futuro del joven nicaragüense permanece incierto, mientras su sueño de convertirse en médico queda en pausa a la espera de una decisión migratoria. Quiero agradecer a todos los miembros. La congresista estadounidense María Elvira Salazar pidió a los gobiernos de Centroamérica reforzar la protección de los exiliados nicaragüenses que huyeron de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la legisladora republicana expresó preocupación por la seguridad de miles de nicaragüenses que viven fuera de su país. Me preocupa profundamente la seguridad de los exiliados nicaragüenses en Centroamérica. Salazar afirmó que quienes abandonaron Nicaragua buscando refugio no deben sentirse perseguidos fuera de sus fronteras. Quienes huyeron de la persecución de Ortega no pueden volver a sentirse perseguidos lejos de su patria. La congresista también señaló que los gobiernos de la región tienen una responsabilidad moral y democrática de garantizar la seguridad de los exiliados y rechazar cualquier forma de intimidación o persecución. Salazar concluyó reiterando su respaldo a las víctimas de la represión política en Nicaragua, con los perseguidos siempre, con Ortega nunca. Las declaraciones surgen en medio de crecientes preocupaciones por la situación de miles de nicaragüenses que permanecen en el exilio, principalmente en países de Centroamérica. Las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre Nicaragua continúan generando polémica entre opositores y exiliados nicaragüenses. La mandataria aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y defendió la necesidad de mantener una relación estable con Nicaragua. Vean, si cuando yo sea expresidente, ustedes me ven que un día sí y otro también ando en la majadería de sacar frases de contexto para atacar por atacar a los que vengan después de mí, por favor, díganme. Porque yo siento que a veces puede ser que uno no se autoperciba los errores. Si cuando yo sea expresidente, en lugar de alegrarme por lo que sale bien, en lugar de brindar un consejo si me lo pidieran, en lugar de contarles cómo fue en mi periodo la experiencia, me vuelvo una viejilla majadera, que solo viendo a ver qué saco de contexto para atacar a la persona que está en el puesto que yo tuve en algún momento. Por favor, pueblo de Costa Rica, me avisan para irme al psiquiatra, al psicólogo, internarme, exiliarme, no sé. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a varios analistas y opositores. El analista político Alex Aguirre recordó que miles de nicaragüenses llegaron a Costa Rica huyendo de la represión y no por razones económicas. Y comprendo que el Estado de Costa Rica no se quiera enfrentar a un régimen que es neandertal
asesino, sanguinario, medieval y que ya ha demostrado que es capaz de insultar y agredir a cualquier país y a cualquier mandatario, en el SICA, en la ONU, en la OEA. Pero la experiencia nos ha dicho que las palabras mesuradas y las declaraciones diplomáticas no paran a un régimen criminal como el de Ortega y Murillo en Nicaragua. Van a seguir robando el oro de Costa Rica en crucitas por medio de la frontera sur. Van a seguir expulsando de forma masiva en cuanto las circunstancias se den a miles de nicaragüenses, encarcelando y desapareciendo a cualquier disidente. Van a seguir intentando minar la influencia de Costa Rica en el sistema de integración centroamericana. Y en cualquier momento van a agredir a su presidenta públicamente. Mi recomendación es que el Estado de Costa Rica debe ser coherente con las organizaciones internacionales a las que pertenece y nombrar al régimen por su nombre, una dictadura. Porque en Nicaragua los nicaragüenses no podemos elegir. Vivimos bajo un régimen dictatorial y el espacio cívico y político ha sido completamente exterminado. Aguirre sostuvo que la comunidad internacional ha documentado ampliamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por su parte, el opositor exiliado Alfredo Gutiérrez afirmó que las declaraciones reflejan el temor de las autoridades costarricenses a confrontar al régimen nicaragüense. Lo que denota la señora Fernández es que le tienen pavor a la dictadura sandinista. Tienen pavor de que alguna, declaración de autoridades costarricenses, en este caso de la máxima autoridad tica, como es la presidenta, en cuanto a referirse en contra del régimen en algunas, términos peyorativos o acusatorios en cuanto a que son dictaduras y que reprimen al pueblo nicaragüense, les da pavor que haya una reacción que afecte a los negocios de los costarricenses que no solamente hacen en Nicaragua, sino que Nicaragua se constituye como un puente fundamental para el trasiego de mercancías desde Costa Rica hacia El Salvador, hacia Honduras y hacia Guatemala. Gutiérrez considera que Costa Rica busca evitar tensiones que puedan afectar el comercio y el tránsito regional de mercancías. La controversia surge después de que Fernández afirmara en una entrevista que los nicaragüenses tienen la forma de gobierno que han elegido tener, una frase que provocó críticas de sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y miembros del exilio nicaragüense. El debate reabre la discusión sobre el papel que debe asumir Costa Rica frente a la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua. El Parlamento Europeo aprobó a mano alzada una nueva resolución contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la que condena la represión política, exige la liberación inmediata de todos los presos políticos y reclama una investigación internacional sobre la muerte del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera. La resolución denuncia que en Nicaragua continúan las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías, el exilio forzado, la desnacionalización de opositores y la confiscación de bienes. Además, los eurodiputados exigieron la liberación inmediata del coronel retirado Carlos Ramón Brenes Sánchez y de su esposa Salvadora Martínez Aburto, condenados a 15 años de prisión por supuesta traición a la patria. El régimen de los Ortega Murillo ha convertido la represión en política de Estado. Los opositores son perseguidos, encarcelados, atacados, exiliados, deportados forzosamente o desaparecen. Hablamos de casos como el de Carlos Brenes, Salvadora Martínez, Álvaro Baltodano y su padre, o el caso de Brooklyn Rivera, líder indígena que falleció en estas circunstancias, negando las autoridades nicaragüenses la entrega del cuerpo a su familia. Europa puede y debe actuar. La cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica está para responder a estas violaciones de los derechos fundamentales. Hoy el Parlamento exige su aplicación. Europa no puede amparar la represión sistemática del régimen y el desmantelamiento del Estado de Derecho. Debemos
pensar si estamos con quien oprime o estamos con quien lucha por su libertad. Nosotros debemos estar al lado de las víctimas. Esto no es un discurso mío, es una carta de Selma, la hija de Carlos. Dice: escribo esta carta a mi padre sin saber si alguna vez va a entender estas palabras. Papá, donde quieras que estés, no te hemos olvidado. No estás solo. Te pueden ocultar en una cárcel, pero no te pueden eliminar de nuestras vidas y no pueden acabar con la obra de tu vida. El régimen quiere nuestro silencio, pero no nos callaremos hasta que tú, Salvadora, y todos los presos políticos estéis de vuelta en casa. A este Parlamento le escribo: la desaparición violenta es un crimen. Se trata de romper a las familias. No hagan la vista gorda. Una dictadura no puede desaparecer a personas y dejarlas morir en la cárcel. Brooklyn Rivera ha muerto en cárcel. Selma dice: mi padre está en la misma lista, aprueben esta resolución, pidan pruebas de que vive, denle cuidados médicos ya. La impunidad de los gobernantes está quebrando toda la legalidad. Es una carta de Telma a su padre. Estoy aquí para leer las palabras de Telma Brenes, hijastra de Salvadora Martínez, y esas son sus palabras. Salvadora tiene 10 meses en desaparición forzada junto a mi padre Carlos Brenes. Su único delito, ser la esposa de un opositor. Y cuando mi padre estuvo preso arbitrariamente en 2008 y 2019, Salvadora no lo abandonó. Lo visitó en prisión, le llevó alimentos y medicamentos, hizo denuncias públicas. Hoy, el régimen la castiga por eso. Esto revela la lógica brutal de esta dictadura. Persecución por parentesco. No basta con silenciar al opositor. Hay que aterrorizar a su entorno y castigar a su familia. A pesar de múltiples solicitudes, la dictadura no ha informado sobre su paradero ni su estado de salud y ha negado visitas. Este Parlamento debe demostrar que Europa no olvida. También demandaron una investigación independiente sobre la muerte de Brooklyn Rivera y la devolución de sus restos a la familia y el cese de la persecución contra sus familiares y comunidades indígenas. Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Brooklyn Rivera. Estos nombres son el día a día del matrimonio homicida de Ortega Murillo. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, exilio y despojo de nacionalidad. Una maquinaria represiva que no habría sido posible, que no habría sobrevivido sin la complicidad de la tiranía cubana y las redes del crimen organizado del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y hoy aquí todo el mundo condenará el régimen de Ortega y Murillo. Y yo me alegro mucho, pero seamos serios. No se puede condenar una tiranía mientras este mismo Parlamento siempre hay una izquierda que apoya a la dictadura criminal cubana y mientras luego hay otros señores que siempre tienen palabras muy firmes contra el régimen, pero que luego acogen con alfombra roja a los dirigentes cubanos en Eurolat, lo que es una auténtica vergüenza. Y por último, además, hay una pregunta que este Parlamento debe hacerse y que exige una respuesta, que es que cómo es posible que la Unión Europea haya sancionado a todo el entorno de Ortega, menos a él, que es el principal responsable, junto a su mujer. Comisario, presidente, señorías, nuevamente estamos aquí para denunciar las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos por parte de los gobernantes de Nicaragua. Brooklyn Rivera, Carlos Brenes y Salvadora Martínez. Brooklyn Rivera era la voz histórica del pueblo indígena Miskito. Murió recientemente sin que se le haya garantizado a su familia el derecho a la verdad. Carlos Brenes y Salvadora Martínez fueron condenadas basándose en denuncias falsas. La represión
golpea también a la libertad religiosa. Los fieles, los sacerdotes son perseguidos y expulsados. Más de 200 religiosos se han tenido que exiliar. No podemos ignorar este drama. La Unión Europea tiene que aumentar la presión sobre el régimen Ortega Murillo, reforzar las sanciones y exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos. Tenemos que estar del lado de todos aquellos que luchan por la libertad. El opositor Félix Maradiaga celebró la decisión de la Eurocámara. Quiero comenzar expresando mi profunda satisfacción por la voz firme y clara que ha levantado el Parlamento Europeo. Con su resolución de este 18 de junio sobre los casos de Carlos Brenes, de Salvadora del Socorro Martínez y de Brooklyn Rivera, Europa vuelve a colocar a Nicaragua donde debe estar, que es el centro de la conciencia democrática del mundo. Esta resolución condena de manera enérgica la represión sistemática de la dictadura sandinista de los Ortega Murillo, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los juicios falsos, el destierro, la desnacionalización, pero además exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. La resolución también condena la persecución contra iglesias cristianas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas. Asimismo, solicita ampliar las sanciones contra funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos y pide a la Unión Europea revisar la aplicación del acuerdo de asociación con Nicaragua mientras continúe la represión. Por su parte, el analista político José Antonio Peraza destacó que el documento abre la puerta a mecanismos internacionales de justicia. El Parlamento Europeo ha decidido adoptar de alguna manera la vía diplomática y los comunicados instando a un cambio de la dictadura Ortega Murillo y básicamente amenazan con la apertura de juicios penales internacionales contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hace mucho tiempo que se han dado buscando un país que tome esta causa y la desarrolle en la Corte Penal Internacional de La Haya. Con esta declaración posiblemente habrá más países que estén motivados. La resolución también respalda los esfuerzos para investigar posibles crímenes de lesa humanidad, reclama la restitución de libertades fundamentales y exige garantías para el retorno seguro de exiliados y desnacionalizados. La enérgica condena del Parlamento Europeo en contra del régimen Ortega Murillo, adoptada el día de hoy, es una clara muestra que Nicaragua sigue en la agenda internacional y que Europa no se queda atrás en proponer, más que llamamiento, acciones específicas y concretas en contra de la dictadura Ortega Murillo. La resolución adoptada por los bloques popular de centro derecha, Renew Europe, los socialdemócratas, los conservadores y verdes, es una clarísima muestra del amplio apoyo a favor de Nicaragua en todo el espectro político del Parlamento Europeo. Con esta votación, el Parlamento Europeo adopta una de las posiciones más contundentes de los últimos años contra el régimen nicaragüense y aumenta la presión internacional sobre Ortega y Murillo. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales.
¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.